Hola, soy Jennifer, toca la campana y suscríbete al canal. Famosos de Hollywood que vivieron una tragedia. Son famosos de Hollywood, sí, pero eso no significa que la tragedia no pueda estar presente en sus vidas. Algunos saben bien que la vida no es un camino de rosas. Se han visto en la necesidad de enfrentarse a duros problemas familiares o han perdido un hijo, trastocando su vida para siempre. Hoy descubrirás las terribles historias por las que han pasado las celebrities. La hija de Marlon Brando. En los años 50, Marlon Brando se hizo mundialmente famoso y a partir de ahí su carrera comenzó a despegar. Es más, se le considera uno de los más grandes actores de todos los tiempos. Los títulos célebres y diversos premios eran los protagonistas de su vida, pero por desgracia, estos se vieron oscurecidos por otro tipo de sucesos. Marlon se casó y tuvo 2 hijos, Simon y Cheyenne. Pues bien, ella se intentó suicidar en varias ocasiones y el consumo de sustancias la persiguió constantemente. Su pareja la maltrataba y su hermanastro le disparó, por lo que fue condenado a 12 años de prisión, y Cheyenne fue llevada a un hospital psiquiátrico, en el que finalmente se suicidó. La pérdida de la mujer e hija de Pierce Brosnan. Todos sabemos que el cáncer es una de las enfermedades más crueles y que se está llevando a muchos seres queridos a lo largo del planeta. Como sabemos, tampoco distingue de clases ni de fama, y en este caso le tocó vivirlo muy de cerca a Pierce Brosnan. El actor sufrió la pérdida de su mujer, Cassandra Harris, en el 1991. El cáncer de ovario se llevó a la que fue su primera mujer, pero es que encima, tan solo unos años después, también se llevó a su hija con solo 42 años. 3 años de lucha contra la enfermedad finalizaron con un comunicado de parte del actor en el que recordaba la valentía de su hija durante esos años. Un duro trance en la vida de Brosnan. El hijo de Sylvester Stallone. En este caso, aunque sea un tipo duro en sus películas, Sylvester ha tenido que lidiar con una enorme desgracia de la que probablemente aún no se haya recuperado del todo. La pérdida de su hijo Satch lo hundió completamente. Nos ha causado un dolor que durará el resto de nuestra vida. Estas fueron sus palabras con el suceso. El joven tan solo contaba con 36 años de edad. Hubo rumores desde el principio. Muchos dijeron que podía tratarse de una sobredosis, y esto provocó que la familia reaccionara inmediatamente y aclarara lo sucedido realmente. Al final, se dijo que fue un ataque al corazón lo que se lo llevó. Jennifer Hudson. La vida de Jennifer Hudson no ha sido nada fácil. La actriz y cantante tuvo que sufrir bastante y ver cómo su familia se derrumbaba en cuestión de poco tiempo sin poder hacer nada para evitarlo. Atención a la terrible historia de Jennifer, porque su cuñado mató a su hermano y también a su madre. Pero la cosa no quedó ahí, sino que encima, por si esta desgracia no era ya suficiente, luego también secuestró al sobrino. Tiempo después fue encontrado con un disparo en la cabeza. Unos hechos que marcarían su vida para siempre, aunque hoy intenta rehacerla tratando de mantener a su hijo cerca. Liam Neeson y la pérdida de su mujer. Lo que parecían unas vacaciones normales con toda la familia se convirtió en una tragedia. El actor Liam Neeson tuvo que sufrir la pérdida de su esposa demasiado pronto, cuando ella solamente tenía 45 años. Tuvo una fuerte caída tras una clase de esquí. Pero Natasha Richardson se levantó por su propio pie. Parecía que no había pasado nada. Sin embargo, tras esta caída, Natasha comenzó a tener dolores muy fuertes de cabeza y decidieron ir a ver al médico para asegurarse de que todo estaba bien. Pero no fue el caso. Natasha estaba sufriendo una muerte cerebral inevitable. Falleció. Tiempo después, el actor confesó que se había refugiado en el trabajo para intentar llevar el dolor de esta tremenda y durísima pérdida. Julia Roberts y su hermanastra.
Sin duda, Julia Roberts siempre ha sido la novia de América. Ha reunido numerosos éxitos de taquilla y todavía lo sigue haciendo. Cada vez que protagoniza una película, sabemos que será un éxito total, aunque quizás en su vida no haya tantas alegrías. Julia es otra de las famosas de Hollywood que han atravesado momentos bastante complicados. Uno de ellos fue la muerte de su hermanastra. Era unos 9 años más joven que la actriz, y un día simplemente decidió quitarse de en medio. Tras este gran golpe, Julia decidió que no estaba bien para poder seguir con sus compromisos profesionales. Aunque hoy se sabe que algunos de esos compromisos sí llegó a acudir, pero porque su madre se lo pidió. Sofía Vergara. Otro de los famosos de Hollywood que cuenta una triste historia es Sofía Vergara. A la actriz la hemos visto siempre muy sonriente en cada alfombra roja y en cada acto público, pero como bien se dice, la procesión va por dentro. Porque ella también ha sufrido, y bastante. En este caso, parece que a finales de los años 90, el hermano de la actriz colombiana fue asesinado. Un duro palo para toda la familia que intentó reponerse poco a poco de la desgracia. Pero tiempo después, tan solo un par de años, la actriz sufrió un cáncer de tiroides. Una nueva y dura noticia para ella y su familia. Las tragedias de Mark Wahlberg. La familia Wahlberg tampoco se queda atrás en esto de las tragedias. Mark es otro de los famosos de Hollywood que no ha tenido una vida idílica. Por un lado, en su adolescencia tuvo bastantes problemas y parecía ser carne de la cárcel. Y de hecho, una de sus hermanas ya había estado en numerosas ocasiones. Finalmente dio un cambio y se convirtió en cantante y luego en actor. Consiguió lo que nunca se habría imaginado y su carrera comenzó a subir como la espuma. Pero a pesar de ello, tuvo que sufrir la pérdida de su hermana de una manera casi repentina, coincidiendo con el nacimiento de la primera hija de Mark, una de cal y otra de arena. Otro de los nombres más famosos de Hollywood es Halle Berry. La actriz es mundialmente conocida, y no es para menos, porque ha cosechado importantes premios como el Oscar o el Globo de Oro. Sin embargo, en su vida personal no siempre ha sido tan feliz como ahora. Lo cierto es que ella tuvo que sufrir la tragedia en sus propias carnes. Fue víctima de la violencia de género. Fue maltratada tanto física como psicológicamente, y debido a ello, Halle Berry perdió la audición en casi un 80% de uno de sus oídos. Esperamos que todos ellos puedan recomponer sus vidas.